Sí, como venía diciendo en la grabación anterior, el caso de Churchill y la hormiga lo que pretende mostrar es que puede haber similaridad en aspectos relevantes entre dos objetos y difícilmente, dice Putnam, pueda considerarse que el primero represente el segundo. Es decir, él habla aquí del caso de una hormiga que camina por la arena, ¿no es cierto? Y va dejando una línea así, y bueno, cuando uno mira el resultado de la caminata de la hormiga, resulta que mirándolo de lejos dibujó una imagen que es similar a la cara de Churchill. Bueno, acá está presentado de manera casi ficcional, pero me consta de que esto es muy bien considerado, por ejemplo, en la teoría de las mareas, de cómo el mar va formando las costas, ¿no? Y los bordes, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que aquí uno dice, decimos, Putnam defiende que si bien son similares, ¿no? Uno puede decir que la imagen dibujada en el piso es similar a la cara de Churchill, difícilmente pueda decirse que uno representa al otro. ¿Por qué? Y porque dice que la hormiga no tuvo la intención de producir esta imagen. Entonces lo que hace Putnam en cierta forma aquí es introducir el elemento del sujeto que modela, es decir, hay un individuo que debería estar presente en este proceso, ¿no es cierto? Y debe apuntar o debe dirigir su actividad con un cierto fin, ¿no es cierto? Lo cual él acá lo recupera con la noción de intención. Entonces, el dibujito de Churchill en la arena dice que no, si bien es similar a Churchill, no lo representa, porque la hormiga nunca tuvo la intención de hacerlo con ese fin, digamos. Muy bien. Respecto de la misrepresentation, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el enfoque uno y 2 de la similaridad? Bueno, él dice que el enfoque 1 puede considerar esta noción, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de compartir propiedades, por ejemplo, eh, en función del grado o de un grado relevante, es que uno puede decir que algo es una representación y otra cosa es una misrepresentation. Pero respecto de similaridad 2, es decir, de la segunda definición, ¿no es cierto? Si no comparte este conjunto relevante de propiedades, no es una representación para nada. Entonces, se vuelve bastante, en este segundo caso imposible y en el primero con mucha indeterminación, distinguir entre una misrepresentation y una no representation. Recuerden ustedes que esta es la clave acá, ¿no es cierto? La distinción entre estas dos cosas, no entre misrepresentation y representation, sino entre misrepresentation y no representation. Yo, ¿cómo hago para decir que esto no es una representación de aquello o de que esto es una misrepresentation de aquello? ¿Qué sería la misrepresentation? Algo que si bien no es una representación, tampoco dejó de serlo, ¿no? Eh, claro, si yo lo miro en términos de un conjunto de propiedades, puedo decir que algo misrepresenta respecto de la ausencia de esas propiedades o de un grado muy bajo, ¿no? Es todo un tema aquí, es todo un tema para analizar. Eh, Muy bien. El otro punto clave en el análisis es targetless, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estas condiciones respecto de targetless? Recordemos que targetless es, ¿cómo explico yo cuando se trata de modelar algo que no está ahí o que es un inexistente? ¿No es cierto? Entonces, lo que dice es que esto colapsa respecto de targetless. Acá dice similarity view, o sea, el enfoque de la similaridad. Para los modelos sin target no funciona. Si no hay un objeto concreto del otro lado que represento, la noción de similaridad no funciona. Es decir, no logra explicar, ¿no es cierto?, cómo hago yo para abordar la noción de representación científica respecto de aquellas cosas que no existen o que no tengo la certeza de si existen o no. Es decir, colapsa frente a targetless,
no logra explicarlo con precisión. ¿Ven? En realidad vamos a ver después que Similarity 3 también fracasa respecto de targetless. Bien, frente a los problemas que vemos que van presentando el enfoque de similaridad 1 y 2, él dice aquí que, bueno, muchos autores naturalmente lo que hacen como Gehr es decir, bueno, el acto de acertar algo, es decir, M representa T, lo considera como constitutivo de la noción de representación científica. Esto, si ustedes quieren, es lo que se llama un enfoque epistémico, si ustedes quieren, pragmático, más pragmático que epistémico, en el sentido de que el sujeto o el individuo que conoce, ¿no es cierto?, forma parte de la definición misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser una parte constitutiva? Bueno, acá está resumido, ¿no es cierto? Yo tengo en cuenta las intenciones de la gente, esta gente usa el modelo, esto quiere decir que hay un propósito, ¿no es cierto? Este modelo representa una parte del mundo, ¿no es cierto? Acá está con un propósito, 4, y en función de eso, estos agentes especifican cuáles son las similaridades que yo tengo que tener en cuenta con este propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces ya eso permite otra definición más general, como la que está aquí, que un modelo M representa un modelo T, si un agente A que usa el modelo M para representar el sistema T, proponiendo hipótesis teóricas H, especificando una similaridad en ciertos respectos y en ciertos grados entre M y T con el propósito P. Entonces ven ustedes que a diferencia de las dos anteriores, ¿no es cierto?, la 1 y la 2, donde no hay ni agentes ni nada, no se están objetivamente tratando de pensar una relación, aquí la 3 ya es más pragmática en el sentido de que está teniendo en cuenta el sujeto que conoce. Si hay un sujeto con una intención, con una direccionalidad, con un propósito, un sujeto que usa, esto es muy importante porque cambia la semántica, ¿no es cierto? ¿Y qué serían las theoretical hypotheses que incluye la acá? Bueno, las theoretical hypotheses son justamente las afirmaciones, acá está statement asserting that model and target are similar in relevant respect and certain degrees. Es decir, las theoretical hypotheses son las presuposiciones que ustedes manejan a partir de M, y esas presuposiciones naturalmente están basadas en similaridades que ustedes presuponen existen entre el modelo y el target system. Claro, esta definición, dice acá, evita el problema de la misrepresentation, porque las hipótesis, digamos, no son aserciones de verdad, sino presuposiciones. Entonces, en ese sentido, no hay problema con la misrepresentation, claramente. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, siendo H una hipótesis, ¿no es cierto?, lo que figura acá, que es en definitiva lo que yo voy a acertar, lo que voy a afirmar a partir de M sobre T, siendo esto una hipótesis, ¿no es cierto? Si es verdadera, naturalmente no hay ningún problema, pero voy a decir que es una accurate, ¿no?, que está bien ajustada o es exacta. Pero si no, como dice acá, digo que la representación es una misrepresentation, ¿no es cierto? Es decir, que estas hipótesis no logré verificarlas en el target system. Entonces no genera ningún problema respecto de misrepresentation. Al mismo tiempo, esta definición resuelve el problema de la direccionalidad, claro, porque hay un sujeto con una intención, con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿por qué resuelve el problema de la direccionalidad? Porque, entendida así, la similaridad es asimétrica. Es decir, claramente, con la intención del agente, del sujeto, y con el propósito, M representa T y no al revés.
¿Mm? Y bueno, y al mismo tiempo resolvería el problema de la reflexividad, sería irreflexiva en ese sentido, porque la gente no va a usar el modelo para representarse a sí mismo. Muy bien. Finalmente tenemos acá unas observaciones sobre de Suárez. Mauricio, que es un buen amigo, casi fue el primero en abordar estas críticas y presentarlas, y yo me alineé con el trabajo de él. Y bueno, habla de enfoques naturalísticos, se traduciría, y no naturalísticos, entonces califica a estas nociones de no naturalísticas. Ustedes pueden leerlo esto. Muy bien, quedan aún, respecto a la similaridad, estos tres ítems que están aquí. Veamos cómo lo aborda. Muy bien, lo importante de la definición 3 que acabamos de ver es que justamente si yo puedo hablar de propiedades relevantes, ¿no es cierto?, que han sido delineadas o especificadas eh, y que van a establecer la similaridad, entonces eso al mismo tiempo resuelve el problema del estilo, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que el problema del estilo son los modos. Y bueno, los modos acá vienen determinados por las propiedades relevantes que yo voy a considerar, ¿no es cierto? Que pueden ir cambiando en función de cuál es el propósito de mi actividad de representar algo, ¿no es cierto? No son un conjunto único y para siempre, sino que en función de los propósitos que yo voy teniendo científicamente, voy delineando diferentes conjuntos de propiedades relativas. Entonces eso marcaría el estilo, ¿no es cierto? El estilo. Y justamente resolvería al mismo tiempo el problema de accuracy, o exactitud, o precisión, o ajuste exacto, porque si es similar en esos aspectos, yo puedo decir que representa accurately, M representa a T de manera precisa o exacta o accurate, como quieran traducirla, ¿no es cierto? Tomando distancia de la noción de misrepresentation. Bueno, respecto de la ontología, el final del cuento, les cuento el final de la historia, y es que difícilmente puedan resolver ese problema, es un problema que queda abierto, la noción de similaridad. Pueden leer ustedes aquí que para los dos casos, tanto si coinstancio propiedades como en el caso de shared properties, hay dos perspectivas, la geométrica y la de contrast accounts, que las explicita aquí, ¿no es cierto? Y a partir de las cuales se pueden repensar el tema no solo ontológico, sino también los dos anteriores, de estilo y accuracy. El geométrico es muy interesante. Espero que se pueda encontrar una representación de esto en un cuadro, es decir, una ubicación geométrica que me permita a mí establecer los niveles de accuracy, de exactitud. Y hay otro por comparación de propiedades o el enfoque del contraste de Tversky, que también permite establecer estas relaciones que determinan cuán exacta o no es una representación de otra cosa. Muy bien, pero así como lo plantea él aquí, verán ustedes de que el tema sigue estando todavía abierto respecto de estos temas. Y bueno, en la ontología, como vimos anteriormente, targetless ya era un síntoma claro de que difícilmente se puede hablar de similaridad no solo cuando no hay certeza de un objeto que estoy modelando, sino cuando el modelo mismo es un objeto abstracto, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para pensar, por ejemplo, que dos cosas son similares cuando uno es un objeto abstracto y uno real? Por ejemplo, yo hago una simulación en la computadora, un modelo en la computadora, y digo, bueno, este modelo en la computadora tiene propiedades similares. Imaginemos que el modelo es un puente, tiene propiedades similares al puente de hierro y madera que está acá enfrente. Entonces hago una simulación en la computadora. Y uno dice, bueno, pero la computadora es virtual, es digital. ¿Qué quiere decir que es similar?
lo que